Y el tema se llama La ira de Dios se revela desde el cielo. La ira de Dios se revela desde el cielo. Romanos 1, 18 al 21, por favor. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más por permitirnos estar aquí, Señor. Te hemos alabado, te hemos cantado, te hemos adorado, Señor, y ahora nos exponemos a tu palabra. Te pedimos que hables a nuestros corazones, Señor, que prepares nuestros corazones también, Padre, para que podamos recibir tu palabra, Señor, porque no tiene propósito, no tiene sentido que escuchemos tu palabra, Señor, y tengamos un corazón endurecido, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, examinándonos, y que sea Él guiándonos, instruyéndonos a escuchar tu consejo, Padre, para llevarla por práctica, Señor. Bendice tu iglesia y también bendice al predicador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 2 versículos antes hemos visto cómo Pablo nos ha mostrado que por medio de la fe en Jesucristo, Dios nos ha revelado su justicia. Pero estos versículos a continuación, aparte de que Dios nos ha revelado su justicia por medio del Evangelio de Jesucristo, también estos versículos nos van a mostrar que hay una revelación de la ira de Dios en contra del pecado. Si usted se acuerda, las últimas dos enseñanzas hemos visto el capítulo 16 y capítulo 17, ¿verdad? Y ahora este capítulo 18 vamos a ver cómo Dios se revela desde el cielo esa ira hacia en contra del pecado. Dice Romanos 1:18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Yo sé, hermanos, que algunos mensajes son agradables de entregar, pero hay otros que son no tan agradables, Pero unidos en la fe como una iglesia de sana doctrina, nosotros tenemos que predicar, hermanos, expositivamente, tal y como es la palabra de Dios, No vamos a escoger nosotros versículos bonitos o cuál, este sí, este no. Por eso tenga en mente que aunque haya mensajes agradables y desagradables, ambos son necesarios para nuestro propio bienestar espiritual, Amén. Lo digo porque estos pasajes que vamos a presentar, pueda que el oyente, en este caso usted, no le agraden mucho. Pienso que hasta para el apóstol Pablo pudo haber sido un poco difícil de entregar este mensaje de capítulo 1, versículo 18 de Romanos. Pero a pesar de todo, el apóstol Pablo solo era el mensajero, Su deber era de entregar el mensaje. Ahora, nosotros como administradores del Evangelio,
Nosotros no servimos a los hombres, tratando ligeramente con el pecado o tocando de lejos el tema, o en algunos casos evitándolo por completo. Los predicadores no podemos dejar de decir la verdad, aunque la verdad, hermano, duela. Sabemos que Dios nos ama, ¿verdad? Y quiere la bendición para su pueblo, pero de ninguna manera Dios bendecirá a su pueblo que tolera el pecado. Hoy en la actualidad, en muchas iglesias, ya no se predica del pecado, ni de la ira de Dios, ni mucho menos del infierno. Ya la iglesia no predica ni advierte de la condenación eterna. Fíjese que Jesús mismo habló más acerca del juicio y del infierno que cualquier otra persona en las Escrituras, Y esto lo podemos comprobar con la Biblia. De hecho, casi todo el Sermón del Monte está repleto de advertencias sobre la ira y del juicio de Dios. Por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 5, versículo 22, dice el Señor, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Son palabras del Señor. Y ahí en Mateo más adelante, Mateo 5, 29 al 30 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Dice en el 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Luego Mateo 8:12 dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y así hay muchos más versículos donde Jesús habla del juicio y del infierno de Dios. Podemos ver claramente que Él nos advierte de la ira de Dios. Pero hoy hay predicadores que solapan el pecado. Lo solapan para tener multitudes de personas en sus iglesias. Pero no les dicen la verdad. No dicen la verdad. Porque si predican la verdad, se les va a la gente de la iglesia. Hablar del pecado, del juicio y del infierno, ya últimamente les parece como algo muy crudo o ofensivo. Ya por eso ya no hablan de estas cosas. Ya las iglesias se volvieron como un restaurante, ¿verdad? Cada quien escoge qué quiere comer, qué quiere escuchar. Pero ¿sabe cuál es el problema? De no hablar con la verdad. Si ignoramos o negamos que la gente tiene un problema a causa de su pecado, lo estamos llevando a estar bajo la ira de Dios. Bajo la ira de Dios. Y Dios nos declarará que su sangre será sobre nuestras manos si no les advertimos de su pecado y del juicio venidero. Intentar predicar el evangelio sin tratar el tema del pecado es como intentar sanar superficialmente la herida de un pueblo diciendo paz, paz, cuando no hay paz en realidad. Amén. Versículo 18 dice Pablo a los romanos, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La primera parte de este versículo dice, porque la ira de Dios se revela. ¿Qué se revela? La ira de Dios. Amigo y hermano, si usted quiere saber en verdad lo que realmente es la salvación, es necesario que sepa cuán malo es el pecado, Un hombre no buscará salvación a menos que sepa que está perdido completamente. No correrá a Cristo a menos que sepa que no hay otro medio de salvación. Amén. Hay que ser valientes para reconocer nuestro pecado, Solo los valientes arrebatan el cielo. Lo bueno de reconocer el pecado en nuestra vida es que podemos ser perdonados. De lo contrario, recibiremos las malas consecuencias, como la ira de Dios. La ira de Dios. Cualquier hombre debe tener o bien la justicia de Dios o la ira de Dios. Pero ambas se revelan desde el cielo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay dos cosas que se revelan de parte de Dios. Dice el versículo 17 que el Evangelio revela la justicia de Dios. Y este versículo 18 dice que desde el cielo se revela la ira de Dios. Hay dos cosas que se revelan, la justicia de Dios y la ira de Dios. ¿Cuál te gustaría tener a usted? ¿Cuál quiere tener? Versículo 18 dice que lo que se revela desde el cielo es el juicio y la ira de Dios. La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y qué es la impiedad? Es todo lo que está en contra de Dios. Es tomar en poco que Dios existe. Es ignorar a Dios. No tomar en cuenta a Dios en nuestras vidas. Mas la injusticia se traduce como el malobrar del hombre impío. Sabemos que Dios, el Dios de la Biblia, hermanos, se revela como un Dios de amor, ¿verdad? ¿O no conocemos así a Dios? Como un Dios de amor. Pero también se revela como un Dios que odia y aborrece la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios odia a aquellos que pervierten la justicia con injusticia. Aquellos que detienen con su injusticia la verdad. Esas personas saben que están haciendo mal. Saben lo que hacen, pero les da igual. La consecuencia es que a su tiempo su pie resbalará. Deuteronomio 32:35 dice: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará. Porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. El hombre que detienen con injusticia la verdad es como aquel que camina en lugares resbaladizos. Aquella persona que detiene con injusticia la verdad es como
aquella persona que camina en el hielo, que está expuesto a caer en cualquier momento y no puede predecir si al siguiente momento permanecerá de pie o caerá. Y la razón por qué no caen ahora y por qué no han caído todavía es solamente porque el tiempo señalado de Dios no ha llegado. Pero a su tiempo su pie resbalará. Los injustos no tienen cavidad en el reino de Dios. Pero la buena noticia, hermano, es que hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza para aquellos que hemos cometido actos de injusticia. De hecho, todos nosotros en algún tiempo fuimos injustos. Y nuestra esperanza es que Jesús vino a la tierra a salvar a los injustos. Amén. Mediante su sacrificio, Él satisfizo la ira de Dios contra los injustos, comprando el perdón para todos aquellos que se volverían a Él en arrepentimiento y fe. Dice primera de Pedro 3:18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Solo recuerde, amigo y hermano, que así como el Evangelio es poder de Dios para salvación, la ira de Dios también es poder, pero no para salvación, sino para condenación y perdición eterna, para aquellos que rechazan el Evangelio de Jesucristo. El hombre que no ha puesto su fe y su confianza en el Hijo de Dios, el que todavía no ha aceptado el Evangelio de Jesucristo, el hombre que vive en impiedad e injusticia, reteniendo la verdad de Dios, a su tiempo su pie resbalará. La única forma de escapar realmente de la ira de Dios es que el incrédulo se arrepienta y acepte el Evangelio de Jesucristo. Esa es la única oportunidad. Aquí la meta de Pablo es mostrarnos a todos los hombres pecadores que necesitamos desesperadamente creer en el Evangelio de Jesucristo. Pablo no dice que necesitas el Evangelio porque tu vida es una vida sin éxito. Pablo no dice que necesitas el Evangelio porque te sientes solo o sola. Él no dice que necesitas el Evangelio para poder encontrar al cónyuge adecuado. Él no dice que necesitas el Evangelio porque te sientes inseguro, insegura. Pablo declara sin pelos en la boca que necesitas el Evangelio porque estás bajo la ira de Dios Todopoderoso y te diriges al infierno. Pablo va al grano y se lanza a la yugular y nos explica el por qué necesitamos el Evangelio. Hermanos, por eso el Evangelio se tiene que predicar completo. El Evangelio se tiene que predicar completo, no a medias. Muchos hoy en la actualidad hablan del Evangelio muy superficial. Sonríe, Dios te ama y tiene un maravilloso plan para tu vida. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar. ¿Y no sabes que la ira de Dios se está revelando en contra tuya desde el cielo? ¿No sabes que la ira de Dios se revela con todo pecador? Esta es la verdad pura de Dios, mis hermanos.
Note que Pablo usa el tiempo presente en Romanos 1:18, cuando dice, porque la ira de Dios se revela. Él no dice que la ira de Dios se revelará en el futuro. Él no lo dice en tiempo futuro, sino en tiempo presente. Si fuera en un futuro, si fuera así, pues cualquier persona podría darse el lujo de postergar la fe para más tarde. Más adelante, cuando llega viejo me arrepiento y acepto al Señor. Pero no es así, mis hermanos. La ira de Dios se revela con el hombre pecador hoy, en este mismo momento, en este mismo presente, hoy. Dice este versículo que hay una revelación presente de la ira de Dios. Por eso, esto es lo que hace que el mensaje del Evangelio sea tan urgente. Es por eso que toda persona inconversa necesita desesperadamente creer en el Evangelio de Jesucristo ahora y sin demora. Ahora. Amén. Versículo 19, por favor. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dice Pablo en otras palabras que los hombres se han negado a conocer a Dios como el Creador. La Biblia nos deja saber que desde el principio el Creador no dejó a la criatura en la ignorancia acerca de su existencia. Cuando Dios hizo al hombre, no lo dejó aislado en la ignorancia de quién era su Creador, sino que Dios, el Creador, se reveló a sí mismo, a su creación. Dice este versículo que Dios mismo se manifestó a los hombres. En otras palabras, dice el apóstol Pablo que todas las personas, sin importar cuáles fueron sus oportunidades para conocer la palabra de Dios y escuchar el Evangelio, todos tienen una evidencia interna dada por Dios acerca de su existencia. Toda persona, sin importar qué tan aislada esté de la palabra de Dios o de la proclamación del Evangelio, toda persona tiene suficiente verdad sobre Dios que les es evidente tanto en su interior como a su alrededor. Fíjese que la mayoría de las naciones en aquellos tiempos nunca recibieron los 10 mandamientos. Sin embargo, la conciencia de las personas revelan que nuestro Creador hace responsables a sus criaturas por sus vidas. La conciencia de las personas. La pregunta es, ¿cuánta atención le presta usted a su conciencia? ¿Cuánta atención le prestas a tu conciencia? Usted sabe que cada ser humano, independientemente de su cultura, etnia o trasfondo, tiene una conciencia. Todos tenemos una conciencia. Nuestra conciencia es la parte interior de nuestro espíritu humano que nos dice cuando hemos hecho algo malo y nos dice cuando hemos ofendido a Dios. Ese es el deber de nuestra conciencia. Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hermanos, la conciencia del hombre lo capacita para que sepa lo que Dios justifica o lo que Dios condena. La conciencia del hombre.
Nuestra conciencia nos deja saber en términos bien claros lo que Dios justifica o lo que Dios condena. Esa es la función de nuestra conciencia. Su función es hacernos saber cada vez que pecamos y ofendemos a Dios. Nuestra conciencia actúa como una alarma contra incendios, que suena cuando algo está mal o cuando estamos mal. Y esa misma conciencia permanece en silencio cuando no tenemos ningún problema con Dios. Todos hemos escuchado la voz de nuestra conciencia cuando pecamos o hemos hecho algo que no corresponde con la naturaleza santa y justa de Dios. Y no importa cuánto intentemos suprimir esa voz de nuestra conciencia nos condena. Las que practican el aborto saben que están haciendo mal, saben que están asesinando a un inocente. Su conciencia se los dice. Pero esas personas, a pesar de que su conciencia los redarguye, no tienen la inclinación de buscar a Dios y de arrepentirse. Esas personas están endurecidas, pero no tienen excusa. No tienen excusa. Aunque se rebelen en contra de su propia conciencia, el justo castigo de Dios les llegará. Romanos 1:20, por favor. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, les dice Pablo, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, el necio dice en su corazón, no hay Dios, no hay Dios. ¿Pero por qué lo dicen? Porque son pecadores, porque es un pecador. La razón por qué el necio se opone a la idea de un Dios santo es porque ellos innatamente se dan cuenta de que un Dios así los hará responsables de rendir cuentas a Dios por sus pecados que aman, los cuales no quieren renunciar. Por eso un necio ignora a Dios. Dice este versículo de Romanos 1:20 que la creación es uno de los métodos por los cuales Dios se ha revelado. La creación es una forma como Dios se ha revelado. De hecho, la creación de Dios fue la primera revelación de Él. No fue su palabra, fue la creación de Dios. El salmista dijo en el Salmo 8:3, dice él, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste. Y en Salmos 19, del 1 al 2, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Dicen estos versos que solo con observar la creación podemos decir que hay un creador detrás de ella. Hay un Dios detrás de ella. Por eso, hermanos, no hay excusa para nadie. Nadie tiene excusa. No hay excusa para no conocer al Creador y soberano supremo del universo. No hay excusa. El orden que hay en el universo habla de la gloria de Dios. Cualquier persona puede mirar la creación y darse cuenta de que hay un Creador, de que hay un Dios. Así que no hay personas sin excusa.
Nadie tiene excusa, porque la creación da testimonio de que Dios existe. La pregunta es, ¿qué pasa con aquellos que nunca han escuchado el Evangelio? ¿Cómo se encuentran ante Dios? ¿Aquellos que nunca han escuchado el Evangelio serán inocentes o los juzgará Dios? Dice este versículo, de modo que no tienen excusa, están merecidamente bajo la ira de Dios, si no se arrepienten, si no buscan al Creador, porque saben que hay un Dios. Toda persona en la tierra, ya sea que haya escuchado el Evangelio o no, es directamente responsable ante Dios sin excusa. Su conciencia se los dice, porque saben que hay un Dios, lo admitan o no lo admitan. Todo mundo sabe que hay un Dios. Versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La razón, el por qué la ira de Dios es clara, mis hermanos. Es clara. Es porque habiéndole reconocido, no le glorificaron ni le agradecieron. No se postraron ante Él ni lo invocaron. No se humillaron debajo de Dios y no lo buscaron para conocerlo. No le dan gracias por la comida que comen, ni por la lluvia que reciben, y no agradecen a Dios por sus vidas. Por eso es la ira de Dios. En otras palabras, por malagradecidos, por no reconocerlo. Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Versículo 23 al 25 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por la cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermanos, rechazar la verdad acerca de Dios resulta devastador, Ignorar a Dios resulta devastador. Pablo dice que su necio corazón fue entenebrecido y oscurecido. Al rechazar la luz que es el Señor Jesucristo, sus corazones se oscurecen. El corazón de aquella persona se oscurece al rechazar la luz. Dios apaga la luz, apaga la vela y los deja a tientas en la oscuridad acerca de quién es Él y cómo es Él. Por eso las consecuencias de rechazar la verdad sobre Dios, hermano, es devastadora. Es terrible. De hecho, cuando una persona rechaza la verdad acerca de Dios, se coloca en un lugar muy peligroso, Se envanecen en su propio razonamiento. Se envanecen en su propio razonamiento. En otras palabras, estas personas que rechazan a Dios se hacen solamente especulaciones de quién es Dios. Como no lo conocen, solamente se imaginan, especulan de quién es Dios.
Crean en sus mentes especulaciones vacías acerca de quién es Dios. Comienzan a tener imaginaciones vanas de Dios que no tienen fundamento en la palabra de Dios. Y ellos comienzan a crear a su propia imagen cosas, crean imágenes con sus propias manos, algo que, un ídolo, algo que se les venga en su mente, ¿verdad? Porque no conocen a Dios, no conocen al Dios de la Biblia, no perciben ellos el Dios de la Biblia, al Jehová del Antiguo Testamento. Y no conociendo al Dios de la Biblia, ¿qué es lo que hacen ellos? Empiezan a formar su propio Dios, su propio ídolo. Y se convierten en idólatras. Idólatras. Crean dioses concebidos de su propia imaginación. Cambian el conocimiento del Dios eterno por piezas de madera y metal que están talladas a la imagen de un hombre. Luego se postran ante estas imágenes creadas por el hombre y lo adoran. Adoran ese ídolo que fue creado con sus propias manos. Esto nos debe sorprender, hermano, de qué tan baja puede ser la mente del hombre, de qué tan bajo puede hundirse la mente humana, y qué tan loco puede ser un loco. Esto es lo que es un idólatra. Esto es lo que hacen los idólatras. Romanos 1, 24 al 25, dice Pablo que Dios entregará a estos necios e idólatras a juicio, que rechazaron a Dios, rechazaron su palabra, rechazaron el conocerle. Lo conocieron, ¿verdad? Vieron la creación de Dios, pero no lo tomaron en cuenta. Vivieron como ellos quisieron. Romanos 1, 24 al 25 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Dice Romanos 1, 18 al 19. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Vemos que la ira de Dios se revela por deshonrar su nombre. Se deshonra a Dios al no darle lo que Él se merece. ¿Y qué merece Dios? ¿Qué merece Dios? Gracias, honor, reverencia, respeto, adoración, obediencia, piedad, justicia. Eso es lo que se merece Dios. Pero lastimosamente hemos cambiado la gloria de Dios por algo que se acaba, por algo temporal, como es el dinero, fama, bienes, trabajo, diversión, placer, comodidad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Al usted conocer la verdad y no compartirla, usted está deteniendo la justicia de Dios también. Hermanos, la ira de Dios es un tema difícil, pero es necesario hablarlo.
Pues ¿cómo la gente podrá aprender algo de amor si no entiende el odio de Dios primero? ¿Cómo pueden entender el perdón si no entienden la paga del pecado, si no entienden el costo del pecado? Los hombres no podrán entender y no podrán buscar la gracia y la salvación a menos que sepan del terror de la ira de Dios que está sobre ellos. A menos que los hombres perciban que están en un peligro serio, no habrá ninguna presión en ellos para buscar a Dios o para que cambien. Amigo y hermano, al saber de la ira de Dios, nos tiene que hacer ver que necesitamos de inmediatamente de su amor y su perdón. Porque toda persona que está sin Cristo va camino a su destrucción. Toda persona que está sin Cristo va a camino a su destrucción, al menos que lo detenga la compasión del Señor. Por eso, ven a Cristo. Ven a Cristo. No tienes excusa. No tenemos excusa. Todas las personas han recibido la revelación de Dios. Esto los deja sin excusa ante Él. No tienes excusa. Huye de la ira venidera de Dios. No te quedes con los brazos cruzados. No endurezcas tu corazón. No hay excusa, amigo y hermano. No hay excusa. Ya tienes todas las evidencias. ¿Qué más quieres? Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amigo y hermano, la ira de Dios vendrá para cada uno de los que están sin Cristo. Escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Escapa de las garras de este mundo. No mires atrás. Escapa del juicio de Dios antes de que sea demasiado tarde y perezcas juntamente con este mundo de impiedad. Solo aquellos que han estado cubiertos por la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros en la cruz, solo aquellos pueden estar seguros de que la ira de Dios nunca caerá sobre ellos. Romanos 5:9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Vamos a orar, hermanos.